Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de interacción cardiopulmonar. Es un tema que es muy interesante, un tanto complejo, por lo tanto va a requerir un poco más de lectura además de la clase para poder integrar bien los conceptos. Pero la interacción cardiopulmonar, ¿a qué se refiere? Tenemos que considerar que son dos órganos diferentes, pero están íntimamente relacionados. O sea, el corazón y el pulmón van a funcionar al unísono, pero al mismo tiempo son interdependientes. Por lo tanto, las interacciones cardiopulmonares corresponden al conjunto de interacciones entre el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular que ocurren durante los ciclos cardíacos y respiratorios. Los cambios producidos por la presión intratorácica durante la ventilación van a afectar el desempeño cardíaco, produciendo cambios en la precarga, la poscarga, en la contractilidad, ya que afectan el tamaño y la disposición de las cámaras cardíacas. Es muy importante comprender estos principios de flujo y presión en estructuras colapsables, como los vasos sanguíneos o incluso como las propias cámaras cardíacas. Si ustedes se fijan, a la izquierda tenemos un esquema de un vaso sanguíneo y tenemos una presión externa. También tenemos una presión interna. Por lo tanto, la presión externa le vamos a denominar como extramural, la presión interna como intramural, y la presión que atraviesa esta pared la vamos a denominar como presión transmural. Cuando la presión transmural es positiva, esta como es, por ejemplo, se calcula entre la diferencia entre la interna menos la externa. Por lo tanto, cuando la interna es muy grande, es muy superior a la externa, la presión transmural va a ser positiva. Y cuando esta es positiva, la tendencia de esta estructura va a ser a la dilatación. Por otro lado, cuando tenemos presión transmural negativa, ¿qué significa eso? Es que la presión externa es superior a la interna. Esta presión transmural negativa va a determinar que esta estructura pueda colapsar. Otra de las cosas que tenemos que entender y, y conocer antes de seguir avanzando son los determinantes del gasto cardíaco. Existen dos principales determinantes del gasto cardíaco. Por una parte tenemos la frecuencia cardíaca, o sea, cuántas veces late por minuto el corazón, porque el gasto cardíaco se calcula por minuto. Y además de eso, ¿cuál es el volumen expulsivo? O sea, si yo tengo un volumen expulsivo mayor, con la misma frecuencia cardíaca, eso va a determinar un gasto cardíaco mayor. Pero a su vez, el volumen expulsivo es dependiente de la precarga, es dependiente de la poscarga y además es dependiente de la contractilidad. Para hacer un pequeño recordatorio, fisiológicamente la precarga corresponde al largo relativo de la fibra muscular aislada en reposo previo a la contracción muscular. A nivel del ventrículo, para hacerlo de manera más precisa, corresponde a la tensión de la pared ventricular, al final de la diástole, pero previo a la contracción. Es decir, corresponde como al volumen de fin de diástole, momento justo en cuando el ventrículo está lleno, antes de comenzar una contracción. Esta es una curva que es muy importante y probablemente la van a ver más de una vez, y es la curva que relaciona el retorno venoso y la precarga del ventrículo derecho. Acá en el eje Y tenemos el retorno venoso en litros por minuto y en el eje X tenemos la presión de aurícula derecha. Fíjense que la presión de aurícula derecha en condiciones normales es alrededor de cero, ¿ya? Y si ustedes se fijan, cuando la presión de aurícula derecho es cero o incluso un poco más negativa, el retorno venoso es alrededor de 5 litros por minuto. Sin embargo, cuando la presión de aurícula derecha aumenta, esto determina que el gasto cardíaco, perdón, que el retorno venoso también caiga. ¿Por qué cae el retorno venoso? Incluso si es que la presión de aurícula derecha es dramáticamente alta, fíjense acá, en 8 milímetros de mercurio, eso determina que el retorno venoso se haga cero. ¿Qué puede cambiar
¿O qué puede determinar cambios en la presión de aurícula derecha? Los cambios en la presión intratorácica. Por ejemplo, cuando un paciente es conectado a ventilación mecánica invasiva o no invasiva, genera un aumento de la presión intratorácica. Y eso determina también un aumento de la presión de aurícula derecha. Por lo tanto, en esa condición vamos a tener un efecto que va a ser un descenso en el retorno venoso. Además de eso, existe una relación entre la resistencia vascular pulmonar y los diferentes volúmenes pulmonares. Fíjense que, fíjense en esta que dice total, que es la línea continua. Cuando tenemos volúmenes pulmonares bajos, la resistencia es muy alta porque los vasos extraalveolares se estrechan. Por lo tanto, cuando los volúmenes, por otro lado, cuando los volúmenes pulmonares son demasiado altos, por ejemplo, a capacidad pulmonar total, los capilares, que son los vasos alveolares, se estiran demasiado. Imagínense, cuando uno estira una manguera, el lumen interno se hace muy, muy pequeño y eso determina también un aumento de la resistencia pulmonar, vascular pulmonar. Por lo tanto, las zonas o el volumen pulmonar donde la resistencia vascular es menor es la capacidad residual funcional. ¿Ya? Insisto, son variaciones que finalmente, variación, por ejemplo, del ciclo respiratorio, van a tener impacto en la resistencia vascular pulmonar. Ya no solamente en el propio corazón, ya, sino que también en los vasos sanguíneos que están dentro del tórax. Es muy importante también que entendamos el trabajo respiratorio, porque el trabajo respiratorio es determinante en la variación del gasto cardíaco, o puede ser determinante en la variación del gasto cardíaco. Acá tenemos tres curvas, la primera es de volumen corriente, o sea, la segunda es de presión esofágica y la tercera es de actividad eléctrica del diafragma. Me interesan las dos primeras solamente y principalmente esta, la presión esofágica. ¿Qué es la presión esofágica? La presión esofágica es la forma que tenemos de medir la presión pleural de forma indirecta. Por lo tanto, es un subrogante de la presión pleural. Cada vez que nosotros hablemos de presión esofágica, estamos haciendo una estimación de la variación de la presión pleural. ¿Qué pasa cuando una persona inspira? Cuando yo inspiro, cae mi presión esofágica. ¿Por qué? Porque se hace más negativa, de esa forma puede entrar el aire al sistema respiratorio y cuando expiro, obviamente la presión esofágica aumenta. Por lo tanto, insisto, la presión esofágica va a ser un subrogante de la presión pleural. Cada vez que hablemos de presión pleural o de presión esofágica, estamos hablando de conceptos que apuntan a lo mismo. ¿Qué pasa con la presión intratorácica versus la presión transpulmonar cuando estamos con ventilación espontánea? ¿Qué significa ventilación espontánea? Que ventilamos con presión negativa. Acá los pulmones están representados en un único alveolo circular que se comunica con el exterior a través de la vía aérea. Acá también hay un cuadrado, y este cuadrado representa la caja torácica, y abajo encontramos el abdomen. El espacio entre la caja torácica y el alveolo es el espacio pleural, ¿ya? Y está comunicado con el mediastino que contiene corazón, y que en condiciones normales esta presión es negativa, es levemente negativa, alrededor de -2, -3 centímetros de agua. Y afecta directamente al corazón, y además de eso, esta variación de presión puede modificar la presión sistémica extratorácica. Por lo tanto, los cambios de la presión intratorácica modifican la gradiente de presión para el retorno venoso. Es decir, que la precarga del ventrículo derecho y la presión de eyección del ventrículo izquierdo van a ser afectados de forma cíclica por las variaciones de la presión intratorácica. Si ustedes se fijan acá, tenemos tres curvas. Una curva roja, que representa la presión de la vía aérea. Una curva verde, que representa la variación de la presión esofágica o presión pleural.
y una curva azul que representa la presión transpulmonar. Recuerden que la presión transpulmonar es un símil de la presión transmural cardíaca. Recuerden que la presión transmural se calculaba con la presión interna menos la presión externa, o la presión intramural menos la presión extramural. La presión transpulmonar es lo mismo, pero es la presión intraalveolar menos la presión extraalveolar, que en este caso es la presión pleural o esofágica. Entonces, ¿qué tenemos? Que cuando cae la presión esofágica, esto significa que el paciente está tomando aire, está en un ciclo en inspiración. Eso determina que aumente la precarga del ventrículo derecho. ¿Por qué aumenta la precarga del ventrículo derecho? Porque hace caer o disminuir la presión intratorácica. De esa forma se genera una especie de vacío en el tórax, por lo tanto es como si fuera una succión para el retorno venoso. Hay una mayor gradiente. Recuerden siempre que los fluidos se mueven a favor de la gradiente. Ya, por lo tanto, de los lugares donde hay más presión a donde hay menos presión. ¿Qué pasa si yo en el intratorácico hago caer la presión? La sangre finalmente, que viene desde el retorno venoso, va a tener una mayor gradiente y eso va a determinar que llegue mucho más retorno venoso y eso determina que aumente la precarga del ventrículo derecho. Además de eso, aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo, o sea, nos vamos hacia el corazón izquierdo ahora. El ventrículo izquierdo es el que está inyectando la sangre desde el corazón hacia la circulación sistémica. ¿Por qué aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo? Porque ahora este corazón se tiene que contraer contra un vector de fuerza que va en la otra dirección. Si el esfuerzo muscular es negativo, esta presión intratorácica negativa es un vector de fuerza en una dirección, pero el corazón se está contrayendo en la otra dirección. Eso determina, obviamente, que al corazón le cueste mucho más contraerse contra una resistencia externa que está ejerciendo la presión intratorácica negativa. Y es por eso que aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo. Por otra parte, la poscarga del ventrículo derecho y la precarga del ventrículo izquierdo se ven afectadas por la presión transpulmonar. ¿Qué pasa acá? El aumento de la poscarga del ventrículo derecho es porque al aumentar la presión transpulmonar, obviamente los vasos pulmonares aumentan su resistencia, recuerden, al aumentar la resistencia de los vasos pulmonares, el ventrículo derecho se tiene que contraer contra una resistencia aumentada y eso significa que aumenta la poscarga del ventrículo derecho. Además de eso, la precarga del ventrículo izquierdo también se ve aumentada. ¿Por qué? Porque este aumento de flujo, debido a que imagínense que están como la presión transpulmonar está como de cierta forma estrujando los vasos pulmonares, aumenta el retorno hacia el ventrículo izquierdo, por lo tanto eso determina un aumento de la precarga de este ventrículo. ¿Qué pasa con la presión intratorácica versus la presión transpulmonar? Pero ahora con ventilación mecánica con presión positiva. O sea, ahora ya no tenemos un swing de presión esofágica que es negativo, sino que, fíjense, la presión esofágica, que aquí es la misma curva verde que veíamos antes, ahora es positiva. ¿Qué pasa con eso? Bueno, lo que antes, por ejemplo, la presión esofágica, que antes era negativa, antes determinaba que favoreciera el retorno venoso, ahora no. Ahora es todo lo contrario. Ahora el aumento de la presión esofágica, porque estamos ventilando presión positiva, determina una caída del retorno venoso. Por lo tanto, una reducción en la precarga del ventrículo derecho. Recuerden que antes este vacío que se generaba en el tórax, esta caída de presión, aumentaba la gradiente, por lo tanto el retorno venoso aumentaba. Sin embargo, ahora esta presurización del tórax hace que la gradiente sea más pequeña y por lo tanto el retorno venoso caiga. Cuando cae el retorno venoso, finalmente cae la precarga del ventrículo derecho. Por otro lado, disminuye la poscarga del ventrículo izquierdo. Recuerden que con ventilación con presión negativa, esto era completamente opuesto. Aumentaba la poscarga del ventrículo izquierdo.
Pero ¿por qué ahora disminuye la poscarga del ventrículo izquierdo? Entonces tenemos un corazón que está dentro de una bóveda que está presurizada, el corazón se tiene que contraer en esa dirección, ¿ya? En una dirección, y por el otro lado, por la parte extramural del corazón, tenemos la presión intratorácica que ahora es positiva. Por lo tanto, el corazón cuando se contrae, no se contrae contra un exterior que está negativo, sino que se contrae contra un exterior que está positivo, que va en la misma dirección que la contractilidad cardíaca. Y eso hace que se reduzca la poscarga del ventrículo izquierdo. El efecto de la presión transpulmonar finalmente es el mismo que veíamos antes. ¿Por qué? Porque la presión transpulmonar sigue siendo positiva. Por lo tanto, tenemos un aumento, que el aumento de la presión transpulmonar va a determinar el aumento de la poscarga del ventrículo derecho al comprimir los vasos alveolares y aumentar también la resistencia vascular pulmonar. Paralelamente, la compresión de los vasos pulmonares trasloca sangre a la aurícula izquierda y aumenta el retorno a las cavidades izquierdas, y por eso aumenta la precarga del ventrículo izquierdo. En resumen, tenemos que el aumento de la presión transpulmonar va a tener impacto en los capilares perialveolares, y eso va a tener dos efectos. Un aumento de la poscarga del ventrículo derecho, obviamente el ventrículo derecho tiene que bombear sangre contra un sistema que tiene mayor resistencia, eso determina aumento de la poscarga del ventrículo derecho, pero además también aumenta la precarga del ventrículo izquierdo, ya que, como dijimos anteriormente, se genera un efecto como de estrujar, palabras bien burdas, la circulación pulmonar hacia el ventrículo izquierdo. Por otro lado, el aumento de la presión intratorácica disminuye el retorno venoso. ¿Por qué disminuye el retorno venoso? Porque la gradiente ya no es tan alta. Se reduce la gradiente entre el sistema, entre el retorno, entre la periferia y las cámaras cardíacas derechas. Además de eso, disminuye la presión transmural del ventrículo izquierdo, y al disminuir la presión transmural del ventrículo izquierdo, esto reduce la poscarga del ventrículo izquierdo. Este efecto de comprimirse contra una resistencia o contra un vector que va en la otra dirección, lo que les decía antes, o se está explicando de otra forma. Por otro lado, la reducción del ventrículo, perdón, del retorno venoso también determina reducción de la precarga del ventrículo derecho. Todos estos efectos van a tener un efecto en el ventrículo derecho y un efecto en el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho va a disminuir su función, obviamente le cuesta mucho más al ventrículo derecho contra resistencia aumentada, pero aumenta también la función del ventrículo izquierdo a raíz de la reducción de la poscarga del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, todo esto genera variación respiratoria del volumen sistólico. O sea, el volumen eyectado desde el corazón izquierdo va a estar íntimamente relacionado con qué fase del ciclo respiratorio se está generando. En resumen 2, el aumento de la presión intratorácica genera, efecto hemodinámico de la ventilación con presión positiva. El aumento de la presión intratorácica va a determinar disminución del retorno venoso, por lo tanto, reducción de la precarga del ventrículo derecho. Además de eso, disminuye la poscarga del ventrículo izquierdo. Por otro lado, el aumento de la presión transpulmonar aumenta la poscarga del ventrículo derecho y aumenta la precarga del ventrículo izquierdo. Acá tenemos de forma esquemática lo que pasa, lo que estábamos conversando anteriormente. Acá entonces tenemos la presión intramural, acá estamos esquematizando solamente el ventrículo izquierdo, la presión intramural, o la presión que está dentro del ventrículo izquierdo, tenemos la presión extramural, que en este caso sería la presión pleural, y tenemos la presión transmural, que es la diferencia entre la presión intramural y la presión extramural. ¿Qué pasa con la inspiración espontánea? La inspiración espontánea determina una caída de la presión extramural, porque recuerden que la presión extramural en este caso es la presión esofágica o presión pleural. Por lo tanto, una respiración espontánea hace reducir la presión esofágica o presión pleural. Además de eso, esto determina que aumenta la presión transmural. ¿Por qué? Porque la presión transmural es la presión interna menos la externa. Si la externa es negativa, menos por menos es más,
Por lo tanto, mientras más negativa sea la presión externa, o más negativa sea la presión pleural, eso va a determinar una mayor presión transmural. Por lo tanto, alguien que tiene un trabajo respiratorio aumentado con una gran variación de la presión pleural va a determinar que eso impacta mucho más el ventrículo izquierdo porque aumenta mucho más la presión transmural de ese ventrículo. Además de eso, tenemos un aumento del retorno venoso por este aumento de la gradiente entre el tórax y el resto del cuerpo, y eso genera un efecto como de succión, por decirlo de otra forma. También tenemos un aumento de la precarga del ventrículo izquierdo y un aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa cuando tenemos un corazón insuficiente? Un paciente con insuficiencia cardíaca que desarrolla un edema pulmonar de origen cardiogénico. Si ustedes se fijan acá, tenemos un corazón que obviamente está un poco más dilatado, le cuesta un poco más contraerse, porque obviamente es un corazón insuficiente. Eso determina que haya un aumento en la presión intramural, y este aumento en la presión intramural es capaz de aumentar de forma retrógrada la presión de arteria pulmonar, o el capilar pulmonar, y eso finalmente, fíjense, si ustedes se imaginan, se aumenta mucho la presión hidrostática dentro de los capilares pulmonares, finalmente determina que haya extravasación desde el intravascular hacia el espacio alveolar, finalmente determinando congestión alveolar. Cuando tenemos un pulmón que está congestivo, eso hace que caiga la distensibilidad pulmonar. Si cae la distensibilidad pulmonar, el esfuerzo respiratorio tiene que ser mucho mayor, porque si yo tengo un pulmón que es mucho menos distensible, necesito mucho más esfuerzo respiratorio para poder distender ese sistema respiratorio. Por lo tanto, la congestión alveolar, de forma directa, impacta aumentando el trabajo respiratorio. Cuando el trabajo respiratorio aumenta, la presión extraalveolar finalmente se hace más negativa aún. Por lo tanto, estos swing de presión pleural o swing de presión esofágica son mucho más negativos. Un gran trabajo respiratorio. ¿Qué pasa cuando aumenta mucho la presión extramural? También va a determinar más presión o un aumento dramático en la presión transmural. Finalmente, eso determina que aumenta mucho más la presión intramural y tenemos un círculo vicioso. ¿Qué pasa cuando nosotros agregamos presión positiva a este corazón que está enfermo? Tenemos efectos que son muy, muy interesantes. Por ejemplo, la presión externa extramural se hace positiva o se empieza a hacer más positiva. Eso determina que la presión transmural caiga. El retorno venoso cae también. Se disminuye por esta reducción de la gradiente. Tenemos la precarga del ventrículo izquierdo se reduce y además de eso la poscarga del ventrículo izquierdo también se reduce por la reducción de la presión transmural. Otros efectos que tiene la presión positiva es la reducción del trabajo respiratorio y de esa forma podemos cortar este círculo vicioso, más trabajo respiratorio, más congestión alveolar. También reduce la demanda de oxígeno, aumenta los aportes de oxígeno y también aumenta la capacidad residual funcional. Por lo tanto, es muy interesante cómo el corazón y el pulmón se relacionan ciclo a ciclo. Este es el modelo cardiovascular de Gayton. Acá tenemos dos curvas, una que ustedes ya la conocen, que es la curva del retorno venoso. Si ustedes se fijan, está alrededor de los 5 litros por minuto. Pero acá tenemos otra curva que parece que es la curva de Frank Starling, que probablemente también la conocen, o la curva de función del ventrículo izquierdo. ¿Qué dice esto? Básicamente que hay un punto de equilibrio entre el retorno venoso y la función del ventrículo izquierdo. Básicamente dice que todo lo que llega al retorno venoso finalmente también es expulsado del ventrículo izquierdo. O sea, todo lo que llega al corazón derecho tiene que ser expulsado por el corazón izquierdo. Y este es el punto de equilibrio, que está alrededor, fíjense, un poco superior a los 0 milímetros de mercurio, entre 0 y 2 milímetros de mercurio, está el punto de equilibrio, y es donde tenemos un retorno venoso y una función del ventrículo izquierdo de alrededor de 5 litros por minuto. ¿Qué pasa con la presión positiva? Bueno, con la presión positiva cae el retorno venoso, ¿ya? La presión de aurícula derecha aumenta. Al aumentar la presión de aurícula derecha, tenemos una gradiente que es más baja, por lo tanto cae el retorno venoso, y al caer el retorno venoso, cambiamos del punto de equilibrio que tenemos aquí anterior a un punto de equilibrio nuevo.
Por lo tanto, cae el retorno venoso, pero también cae el gasto cardíaco. Cae el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque está llegando mucho menos volumen de sangre que la que llegaba previamente. Por lo tanto, el efecto de la presión positiva sola, sin ni un otro coayudante de vasoactivo ni nada, va a determinar también una caída del gasto cardíaco. Aquí tenemos la relación entre la resistencia y el volumen sistólico. En el eje Y tenemos volumen sistólico y en el eje X la resistencia o la poscarga. Fíjense que a medida que aumenta la resistencia, cuando tenemos un sujeto normal, el volumen sistólico se mantiene constante, ¿ya? O sea, aumenta mucho la poscarga y en general no hay mucha dificultad. ¿Por qué? Porque tiene suficiente reserva cardiovascular y es capaz de adaptarse. Obviamente hasta cierto límite. Después de un aumento dramático ya de la resistencia, finalmente el volumen sistólico también cae. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente con una falla cardíaca leve? La resistencia o la poscarga aumentada va a determinar que el volumen sistólico vaya cayendo gradualmente. Cuando tenemos un paciente con falla cardíaca severa, la caída del volumen sistólico asociado a un aumento de resistencia es dramático. O sea, pequeños cambios de resistencia hacen claudicar rápidamente el corazón. ¿Cuál es el efecto de la presión positiva en el trabajo respiratorio? Yo antes les dije un efecto así teórico, pero estos investigadores, fíjense, acá tenemos un sujeto normal y un paciente con una insuficiencia cardíaca descompensada. Le evalúan la presión esofágica en este sujeto normal, en el basal, y después de poner un ventilador mecánico no invasivo con 10 centímetros de agua. O sea, presurizan el tórax con 10 centímetros de agua. Fíjense la presión esofágica, cómo varía, o sea, este es el esfuerzo respiratorio, y acá no hay tantos cambios. Se ve una reducción de la frecuencia respiratoria más que otra cosa, pero no hay algo que llame mucho la atención, pero consideremos que es un sujeto que está normal. ¿Qué pasa con un paciente que está con una insuficiencia cardíaca descompensada? Fíjense, un gran trabajo respiratorio que es alrededor de un poco menos de 20 centímetros de agua, o sea, un gran trabajo respiratorio. Para que se haga una idea, ustedes, nosotros en general cuando estamos en reposo hacemos una variación de presión esofágica que va entre alrededor de 2, 4 centímetros de agua, no más que eso. Ya acá tenemos cerca de 20. ¿Por qué? Probablemente un sistema, un pulmón que está congestivo, por lo tanto con una distensibilidad reducida, y eso la única forma de hacer distender ese parénquima poco distensible es con gran esfuerzo respiratorio. Pero el gran esfuerzo respiratorio impacta también en el corazón, como vimos anteriormente. Por lo tanto, no es bueno tener estos pacientes con gran trabajo respiratorio. ¿Qué pasa cuando a este paciente se le conecta un CPAP de 10 centímetros de agua? Fíjense cómo se reduce dramáticamente el esfuerzo respiratorio. O sea, la presión esofágica cae en más de un 50%. Por lo tanto, ese efecto de la reducción del trabajo respiratorio, sin duda, va a tener un impacto también en el desempeño cardiovascular. Fíjense acá, acá tenemos la presión transmural del ventrículo izquierdo, la presión transmural del ventrículo izquierdo, en sujetos normales y en sujetos con insuficiencia cardíaca. Los círculos blancos determinan los pacientes antes de generar presión positiva, y después los círculos negros son pacientes con presión positiva en diferentes niveles de presión positiva. Fíjense que los sujetos normales, la presión transmural del ventrículo izquierdo no cambia, no pasa nada, ya no hay diferencia. Sin embargo, los pacientes ya, con insuficiencia cardíaca, después de aplicar 7 o 10 centímetros de agua de presión positiva con un ventilador no invasivo, los pacientes reducen la presión transmural del ventrículo izquierdo. Fíjense cómo se hace más negativo. Al inicio parten juntos, fíjense. Están los círculos blancos y los negros en el baseline, están juntos. Pero cuando presurizamos a los pacientes, se reduce en este grupo de pacientes la presión transmural del ventrículo izquierdo, ¿ya? Por lo tanto, eso también es un ayudante a la función cardíaca. ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca se reduce también al presurizar el sistema respiratorio. O sea, tenemos un corazón con un mejor desempeño cardíaco.
esta es la última y quiero que probablemente una gran proporción de pacientes que fallan el destete, que fallan la desconexión de la ventilación mecánica, son pacientes que están asociados a una falla por disfunción cardiovascular, ¿ya? Por lo tanto, la disfunción cardiovascular en la falla de destete viene un poco a integrar todos los conceptos que estuvimos viendo. Fíjense acá. Acá tenemos el retiro del soporte ventilatorio, el retiro de la asistencia ventilatoria. Finalmente, el retiro de la presión positiva del tórax. ¿Qué pasa cuando retiramos? Bueno, empezamos a ventilar con presión negativa. Por lo tanto, se reduce o cae la presión intratorácica. ¿Qué pasa si cae la presión intratorácica? Ustedes ya lo saben, un aumento del retorno venoso. ¿Qué pasa si aumenta el retorno venoso? El aumento del retorno venoso va a determinar un aumento del volumen ventricular izquierdo de fin de diástole y un volumen ventricular derecho de fin de diástole. ¿Qué pasa si aumenta el volumen pulmonar izquierdo de fin de diástole? Eso va a determinar también un aumento de la presión ventricular izquierda de fin de diástole. Si aumenta la presión ventricular izquierda de fin de diástole, eso determina que de forma retrógrada aumenta la presión, ¿ya?, hacia los capilares pulmonares, y eso puede generar congestión alveolar o edema pulmonar. Si tenemos un paciente con congestión alveolar, vamos a tener anormalidades en la mecánica respiratoria, en la mecánica pulmonar. ¿Por qué? Porque va a caer su distensibilidad. Va a ser un tórax mucho menos distensible. Si tenemos un tórax que es menos distensible, los pacientes aumentan su trabajo respiratorio. ¿Ya? ¿Qué pasa si aumentan su trabajo respiratorio? Aumenta el tono simpático. ¿Qué pasa si aumenta el tono simpático? Tres efectos: aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial y aumento de la presión media de llenado sistémico. Fíjense cómo el aumento de la frecuencia cardíaca va a determinar un aumento del estrés sistólico de la pared cardíaca. Y eso a su vez va a determinar un aumento de la demanda de oxígeno por parte del miocardio. Pero no solamente el aumento de la frecuencia, de la presión sanguínea, sino que también el aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa si aumenta la demanda de oxígeno del miocardio? Esto puede generar isquemia miocárdica. Eso, estamos hablando de un caso extremo, isquemia miocárdica. Y si tenemos isquemia miocárdica, también vamos a tener un inadecuado gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón que está con mucha mayor dificultad. Fíjense acá que tenemos una línea punteada que divide dos escenarios: pacientes con un destete exitoso y pacientes que fallan el destete. Los pacientes que tienen un destete exitoso y los que fallan son sometidos exactamente a los mismos fenómenos. ¿Qué pasa? Con los pacientes que tienen éxito, son pacientes que tienen una buena reserva cardiovascular. O sea, se ven sometidos a estos cambios de presión, a estas fuerzas, pero como tienen una buena reserva cardiovascular, son capaces de adaptarse. Y al ser capaces de adaptarse, finalmente no claudican de esa forma. ¿Qué pasa con los pacientes de la derecha? Que son los pacientes que tienen pobre reserva cardiovascular, son sometidos a las mismas fuerzas, sin embargo, como tienen una pobre reserva cardiovascular, no son capaces de adaptarse y finalmente terminan fallando. Como conclusión, entonces, tenemos que la ventilación espontánea a presión negativa mejora el retorno venoso, optimizando el gasto cardíaco, ojo, en pacientes sin insuficiencia cardíaca. Por otro lado, la ventilación mecánica con presión positiva facilita la eyección del ventrículo izquierdo porque reduce su presión transmural. El corazón y el pulmón trabajan dentro de una misma bóveda torácica, por lo tanto, por lo que se afectan de igual manera, y esto es lo que finalmente determina esta interacción cardiopulmonar. La interacción cardiopulmonar es distinta en ventilación espontánea que en ventilación mecánica a presión positiva, donde la presión intratorácica finalmente el cambio relevante que se hace negativa. Y una comprensión de los fenómenos fisiológicos de la interacción cardiopulmonar
permite reconocer situaciones clínicas y actuar en consecuencia. Por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca, yo le puedo conectar un ventilador mecánico no invasivo y digo, perfecto, con esto va a reducir su trabajo respiratorio, va a mejorar su oxigenación, va a disminuir su drive ventilatorio, pero eso es un efecto que estoy mirando solamente en el componente respiratorio. Ya, si yo entiendo esta interacción entre corazón y pulmón, voy a entender también que el efecto de la presión positiva no solamente va a estar ayudando al sistema respiratorio de forma aislada, sino que de forma paralela va a estar generando un impacto directo en la función cardíaca. Por lo tanto, tenemos que entender esta interrelación para poder tomar mejores decisiones y también tener mejores resultados con nuestros pacientes. Muchas gracias.